Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires en este viernes 5 de junio. Ya prácticamente estamos en la mitad del año. ¿Y qué pasa el mes de junio? Dentro de unos días nada más está jugando la selección nacional su mundial. Vamos por la cuarta estrella y la verdad que no hay mucho ambiente de mundial. Mañana, si usted lo está viendo hoy viernes, juega la Argentina un amistoso con todo suplente. Creo que con Honduras, ¿no es así, Maxi? Bien, y si no, si usted lo está viendo el sábado, bueno, ya jugó Argentina y no le podemos decir el resultado. Pero me voy a sentar un poquito. La peor de las noticias. A 7 días de haber desaparecido, fue hallada, asesinada, violada y descuartizada y tirados sus restos en un descampado, Agustina Vega, 14 años, la chiquita cordobesa, 14 años. Fue asesinada presuntamente, por lo que dicen todas las noticias y la justicia, por la expareja de la madre. Claudio Barrelier, 33 años, este asesino violador femicida, fue de amplia, no vamos a entrar en detalle, fue de amplia difusión y sigue siendo de amplia difusión, pero tendremos que hablar realmente de la justicia, ¿no? Tenemos que hablar realmente de la justicia de Córdoba, porque esto habla de cómo se está manejando precisamente la justicia. Hace un año, este asesino estuvo preso 20 días por la privación ilegítima de la libertad en 2025 sobre su pareja, una joven de 22 años que salió corriendo desnuda de su domicilio, precisamente de Barrelier. Fue detenido, la chica lo acusó por privación ilegítima de la libertad, de haberla violado. Pero el fiscal Iván Rodríguez lo dejó libre. El fiscal Iván Rodríguez lo dejó libre por una caución de 5 millones de pesos. Lo bueno tendría que saber quién pagó esa fianza. La justicia. 5 millones se hizo por dejar libre a este asesino que un año después hizo el desastre que hizo. Pero la política en sí fue que le pagó a este empleado municipal de la Municipalidad de Córdoba, porque él no estaba en condiciones de hacer frente a esto. 5 millones le salió a la justicia alargarlo y que un año después haya hecho lo que hizo. Iván Rodríguez es el nombre del fiscal que lo dejó libre. Una bochornosa conferencia de prensa del fiscal que está actuando en la causa de esta niñita asesinada Vega, de Agostina. Raúl Garzón. Realmente las cosas que dijo, incluso quiso premiar a un perro por haber encontrado partes del cadáver de esta criatura. A ver si nos entendemos. De un perro rastreador de la policía de la provincia. Pero
ese departamento judicial, que es la verdad gran parte del problema que hay, la justicia es gran problema que hay, es parte del problema. Ya hace unos meses atrás echaron a 3 fiscales renombrados en la provincia de Córdoba porque tardaron 20 años de dilucidar qué había pasado con el asesinato de Nora Dalmazo. Olímpicamente, 20 años tardaron en saber que el asesino era el que la primera vez se había sospechado. No es el caso hoy de Dalmazo. Pero habla a las claras de lo que significó la justicia en este caso en particular de esta niñita, la verdad, 14 años, es imposible. Aquellos que somos padres, que somos abuelos, que tenemos adolescentes en la familia, nos cuesta hablar de Agostina Vega, de lo que hicieron. Pero también tenemos que hablar, ¿no?, de este ministro de Seguridad de Córdoba, el ministro de Seguridad del gobernador Yarlora, del secretario, secretario, Juan Pablo Quinteros, que fue callado por el fiscal Garzón cuando insinuó responder una pregunta de un periodista en esa bochornosa conferencia de prensa. No vamos a entrar en detalle de lo que la morbosidad, ¿no?, de lo que representaba, cómo encontraron, qué pasó, cómo la descuartizaron. Eso a nosotros hoy nos tiene sin... Si el fiscal primero que lo detuvo a Barelier lo hubiera dejado preso por ese delito que había cometido un año atrás, realmente, ¿quién dice que este asesinato no hubiera ocurrido? 5 millones de pesos le cobraron a Barelier haber quedado en libertad. ¿Quién lo pagó, no? Esa es la pregunta. Si esto hubiera pasado, el asesino, como le digo, hubiera estado preso, no hubiera estado en la calle, no hubiera seguido teniendo vínculos con la política, vínculos con las barras bravas de instituto, y posiblemente, como se creyó impune en el primer asesinato, que no fue, gracias a vaya a saber qué cosa, ¿no?, de la primera novia que tuvo eso de haberla retenido para vaya a saber qué cosa. Él creyó que con plata se podía haber solucionado, pero lamentablemente, si hubiera estado detenido, Barelier no hubiera matado a Agostina. Podemos hablar de muchas cosas. Lo que sí, dejemos de hablar de la imagen de la nena en las redes, de algún periodista o algunos periodistas que le llegaron a preguntar al padre por qué creía que la habían matado. Algo descabellado. A ver, ¿qué puede creer el padre que por qué hubieran matado a la nena? O que la madre no haya tenido la suficiente... No hablemos de las víctimas, porque tanto la madre, como el padre, como la abuela, como el abuelo, como el tío, como los familiares más cercanos, son las víctimas.
Y este asesino de 33 años, que fue desgarrador escuchar a la madre de él pedir perdón después de haberle creído a este asesino violador. Una muy mala noticia. A medida que pasaba el tiempo, se dilucidaba las esperanzas de encontrarla a Agostina Vega viva. Y lamentablemente fue lo que pasó. ¿Hay culpables? Sí, muchos. No me cabe la menor duda. Usted va a ver algunas imágenes de las vinculaciones de los fiscales, de lo que exteriorizaban los familiares más cercanos, insultando. ¿Qué quieren que diga? ¿Qué quieren que diga? Les presento el programa que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a contar con la presencia del presidente del grupo Pueyrredón, Lucas Abad, uno de los lomenses que está un referente muy importante que tiene el movimiento productivo, el último partido político que presentó en las últimas semanas en la Universidad de Lanús, Eduardo Duhalde. Le excusa la presentación de un libro donde habla de las gobernaciones del año 1991 al 99, precisamente como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que le proponemos. Y al final, permítanme decir que también estamos recordando o participando de algo que es muy caro para el sentimiento de todo el movimiento de mujeres. Y esta vez en particular por el asesinato de Agostina Vega. Nos vamos a la pausa y nos metemos rápidamente con la entrevista con Lucas Abad. Estudio Marangelo y Asociados. Estudio contable e impositivo. Joaquín B. González 2835. Primer piso, oficina 3, Lanús Oeste. Teléfono 42 41 34 58. Email estudiomarangeloyasociados@hotmail.com. Defendé tu salud hoy. Si tu obra social o prepaga no te autoriza estudios, tratamientos o derivaciones, podés hacer un amparo de salud y obtener una respuesta rápida. Asesoría inmediata y sin compromiso. Gestión rápida y profesional. Tu salud es un derecho. Contactos: Doctora Amarillo 11 45 37 52 77. Doctor Acervi 11 40 30 67 42. Defende tu salud. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, como ya le había anunciado al principio del programa, cuando hacíamos la introducción de nuestros invitados, estamos con Lucas Abad, presidente del grupo Pueyrredón y uno de los referentes más importantes que tiene el movimiento de producción, este partido movimiento productivo, que el partido que ha lanzado, y dimos cuenta la última semana, Eduardo Duhalde, en el Salón Tita Merelo, en el cine Tita Merelo de la Universidad de Lanús. Ahí hizo su presentación del libro, en donde habla de la gobernación del año 1991 al 99, precisamente del expresidente de los argentinos, Eduardo Duhalde. Gracias, Luca, por estar nuevamente en Estación Buenos Aires. Gracias por la invitación, Beto. Me retrotraigo. Hace un año
en esta misma mesa hablábamos, déjeme decirle, lo invitábamos a Lucas, en donde se iba a generar y se estaba generando precisamente esto que hizo eclosión la semana pasada. Pero en su local, en un local importante, gastronómico, en Lomas de Zamora, hubo una reunión que de alguna manera avisoraba esto que pasó la semana pasada. ¿Es así? De alguna manera hay... O por lo menos se da forma. Un lineamiento, claro, empieza a tomar forma aquello que se derivó de aquel encuentro, de aquel almuerzo, donde los conceptos básicos que surgieron a partir de aquel momento fueron trabajar para la unidad nacional. Y bueno, me parece que esto va tomando cuerpo. El concepto de unidad nacional que recién se volvía a repetir a partir del año pasado, se está escalando, lo veo que lo nombran prácticamente ahora todos los espacios, y creo que tiene que ver un poco con la situación del contexto que sigue grave, y eso termina siendo un catalizador, un acelerador de todo esto, y que el concepto de unidad nacional se hable ahora de manera vox populi, como se dice, es porque lo que se planteó hace un año de alguna manera estaba en acierto, y bueno, como no cambia la cosa, se sigue profundizando y caminando en ese sentido. Hay una coincidencia que está llamando poderosamente la atención, es el peronismo, a través de Duhalde, más allá de que esto lo dice Marangelo, ha pateado el tablero político para el 27 precisamente dentro del peronismo, pero por otro lado, el radicalismo, que confluyeron en esa reunión incipiente allá, por lo que tomamos conocimiento nosotros, con el Cotino Silvia. Claro. ¿Qué explicación tiene eso? Mira, hoy si observas un poco el espacio del radicalismo, uno ve que hay en los distritos, al menos de la tercera sección, donde uno tiene cierta un péndulo, injerencia, ¿no? Claro. Pero están todos en lista de unidad, están todos confluyendo. Esto de alguna manera revela que ese espacio se está ordenando. Y creo que el peronismo está en esa misma sintonía, pero un poco más en ebullición todavía. Pareciera ser que la UCR va resolviendo un poco eso más pronto y el peronismo iría en ese camino capaz que un poquito más hacia adelante, hacia un futuro más próximo. Pero me parece que vamos a una cierta confluencia y bueno, estamos en el proceso, estamos viendo cómo se va dando la ola, digamos, ¿no? Eduardo Duhalde volvió a la escena política nacional, cosa de que era impensado, vamos a ser sinceros, más allá de todas las reuniones que pueden haber. Y llega con este movimiento productivo que ya él lo venía trayendo desde hace muchísimos años. Una participación fue Brown dentro de esa estructura, claro. Otros economistas muy importantes que después derivaron yéndose al masismo. Pero fue muy importante la presencia del movimiento productivo en los gobiernos de Duhalde. Hacía mucho hincapié. ¿Por qué hoy ve la necesidad empeñosa casi al final de su carrera política, ¿no? Mira, una de las variables más potentes del año pasado que también se plantearon en ese almuerzo fue la falta de liderazgos. Te diría que fue una de las más relevantes. Y uno cuando se fue dando ese encuentro planteaba esto diciendo, bueno, tienen que volver, lo digo así, digamos cariñosamente, los grandes líderes del partido peronista o del movimiento y del radicalismo para terminar de ordenar un poco la cosa, porque no había liderazgos que se muestren para que tomen el bastón de mariscal, como decimos en nuestro lenguaje. Y bueno, creo que a partir de ese planteamiento y de la exposición de ese concepto, de la falta de liderazgo, empieza a tomar conciencia la dirigencia política y se empiezan a mover. Fue como un tirón de orejas de alguna manera. Y eso se buscaba generar y creo que, bueno, fue útil. Y ahora por eso te puedo decir que el peronismo está en ebullición, se están acomodando los melones, como solemos decir, y bueno, creo que la UCR de alguna manera va un poquito más prolijito en ese sentido. Pero bueno, se va trabajando con precisión, cada uno con su tiempo, con su momento, pero bueno, la aparición de Duhalde fue muy... ¿cómo decís? Disruptiva, sí. no se preveía, pero el contexto y por su responsabilidad histórica se puso de vuelta el bastón de mariscal y salió a la calle. Según Duhalde, en la presentación de su libro y del partido político, habla de un armado nacional.
Sí. ¿Quiénes son los encargados de alguna manera de hablar precisamente con los gobernadores o con algunos que... Creo que todavía falta para poner nombre y apellido. ¿Hay tiempo? Sí, todavía sí. ¿Sí? Sí, hay tiempo. Nos estamos organizando muy bien y bueno, estamos trabajando a medida que va avanzando el contexto y estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿Vos no crees que, bueno, hoy tenemos un parate natural, después de 4 años vuelve a partir de unos días nada más el Mundial? Yo no creo que se vaya a callar ni se vaya a bajar la espuma a este caldo de cultivo desgraciadamente que hay en el país, ¿no? La economía no sale, no avanza, no. Pero a partir de los primeros días de agosto creo que ahí pasa, se van a ir acelerando. Ahí coincido, realmente los tiempos, comparto, ¿no?, con vos. Creo que en agosto, pase lo que pase en el Mundial. No, eso es otra cosa, pero que como un país futbolero se pasa. Vamos a estar todos metidos ahí. No sé si la política, pero esto sí se pasa. Capaz que el efecto político queda un poco diluido en junio y en julio en términos de conocimiento público, no de la realidad económica, No, o sea, eso va a ser sin igual, duda. pero creo que en agosto ahí va a ser el punto de partida y ahí a partir de ahí corren los tiempos. Viste que me hablabas recién de los tiempos. Sí. A partir de ahí te diría que empieza a activarse el reloj en cero sobre todo lo que venimos hablando. ¿Cómo vienen con los armados territoriales? Que eso Bien, es importante. Muy bien. El impacto de la última reunión de la presentación del libro en Lanús fue muy potente, y de alguna manera los teléfonos empezaron a sonar tanto de los medios para preguntar bien qué estaba seguro. pasando, como de los distritos para decir, che, estamos, y bueno, ya empezamos a caminar un poco la provincia en ese sentido. ¿No crees que el peronismo de cara al futuro y de lo que va a venir, inexorablemente, porque quien te habla tiene una visión muy particular, ya no creo que haya elecciones de tercios como se habló en su momento, yo creo que hay un mileísmo y un antimileísmo representado dentro del peronismo, no me cabe la menor duda. Bueno, ¿es con todo? Es con todos los que de alguna manera te lo voy a sintetizar en estas ideas. Los que en el plano organización estén de acuerdo con la unidad nacional, pero que tomen las decisiones a partir del interés nacional. Y fuera la corrupción, como dijo... ¿Y fuera? La corrupción, claro, como dijo, sí, sin lugar a dudas, Duarte, sin lugar a ¿no? dudas, totalmente. Después que ese esquema tenga como un andamiaje material, el modelo de producción y trabajo, que es lo que ofrecemos como alternativa para salir de este esquema financiero, que tiene como orden natural la parte financiera. Y después tenemos que dejar de pelearnos como sociedad. Vos ves a la gente con desesperanza caminando por la calle. Bueno, tenemos que volver a hablar de la familia, los valores tradicionales. La gente tiene que volver a creer y a comer. Cuando decimos a creer, perdió la fe hasta en la política, que es la herramienta de transformación. No hay posibilidad de tener ingresos que te permitan llegar a fin de mes correctamente. Por eso lo sintetizo en esta frase, el pueblo tiene que volver a comer y a creer. Y en eso estamos, y todos los que adhieran a estos conceptos, todos adentro. ¿Me permitís hacer una pequeña pausa y continuamos? ¿Cómo no? Pausa. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, sucesiones, divorcios, accidentes, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, si usted se está enganchando en estos momentos, estamos hablando con Lucas At, el presidente del Grupo Pueyrredón, uno de los referentes del movimiento productivo, el partido que ha lanzado Eduardo Duhalde
la última semana en la Universidad de Lanús, en la UNLA. Y la verdad, sinceramente, para muchos peronistas, yo lo tengo en mi familia, viejos peronistas, que la verdad que están desilusionados tanto de una parte del peronismo que viene teniendo las riendas desde hace bastante tiempo, otros lo ve bien la llegada, pero lo quiere que sea integrador, y la verdad que llamó poderosamente la atención en la presentación del libro, más allá de un mal momento que con algunos activistas que lo culparon a Duhalde de esa fatídica tarde en la masacre en lo que se denominó la masacre de Avellaneda, pero aquellos que vieron en distintos medios, incluso en el programa de Estación Buenos Aires, la presencia de Agustín Valladares. ¿Quién es Agustín Valladares? Por el que no lo conoce, porque nosotros salimos para el mundo, si lo tomamos así. Ese era el expresidente del Consejo Deliberante de Lanús, que tuvo un acuerdo con Julián Álvarez para ser presidente del Consejo Deliberante. Después se distanciaron y hoy es hombre fuerte realmente, según él y su entorno, del gobernador como asesor. Estaba ahí. Entonces, la gente se pregunta, ¿Duhalde está cerca de Kicillof? ¿Kicillof está cerca de Duhalde? ¿Cómo se puede elaborar eso? No, esto ¿Cómo es llegó ahí en una palabra? Una actividad abierta. Nosotros como grupo trasladamos invitaciones a todos los militantes, compañeros, y también entiendo que la facultad, que fue quien encabezó la organización, la logística, ha transmitido sus invitaciones, como otros tantos compañeros y bueno, de alguna manera era una actividad abierta, como tal, todos los compañeros que querían asistir, mira, incluso se nos metieron los colegas estos que hicieron este scratch dentro del recinto, así que no sé si se puede tomar como una cuestión especulativa de un lado, de otro, vincular por acá, sino que una actividad plenamente abierta, todos los compañeros y hasta los correligionarios que querían estar, podían estar, y yo lo encuadro en ese sentido. Un gran compañero Agustín, como todos los compañeros que estuvieron. Se llamó poderosamente la atención, te digo, porque creo que el que le puso letra al libro... Aritz Recalde. Es amigo, precisamente. Puede ser, seguramente. Amigo de, ¿cómo es? De Agustín Valladares. Punto y aparte en ese tema. Pero no estaría mal que todo se nuclee bajo la figura del peronismo. Es la idea, de esta manera. Es un poco la idea. ¿Cómo sigue? Seguimos trabajando, convocando. Esto recién empieza. Tendrá, como decíamos, en junio y en julio, de alguna manera, por la cuestión del Mundial, cierta pausa en cuanto a los impactos, pero se va a seguir trabajando por lo bajo. Y creo que en agosto sí va a ser el mes donde de alguna manera todo va a ser más de conocimiento público y bueno, esperando que las organizaciones nos podamos encontrar y bueno, prevalecer desde el punto de vista del proyecto, de las ideas y electoralmente en el 27 para que el peronismo o el gobierno, mejor dicho, de Unidad Nacional pueda volver a estar comandando las direcciones del gobierno. Dos últimas preguntas. El año pasado, un poquito antes de esta fecha, hablábamos de cómo veías como comerciante, gastronómico, tiene un local, Lucas, muy importante en Las Lomitas. ¿Cómo, a un año vista, cómo lo ves? Mira, porque si no, uno estaría cargándole las tintas, pero tenemos realmente uno de los protagonistas. El nivel de consumo, quien está levantando un poco la bandera esta de la caída del consumo de manera muy organizada es la Cámara Gastronómica de San Martín, que la preside Diego Fagio, la parte de los gastronómicos, y han planteado en diversas entrevistas que a este ritmo, en 3 meses, no hay capital de trabajo que sostenga de cada comercio y van a tener que empezar a cerrar de manera masiva. Y algunos se tuvieron que caer, se tuvieron que cerrar la ventana. Pero que en 3 meses, según las proyecciones que hicieron, esto va a ser como más masivo aún.
Y ellos son especialistas en la parte gastronómica. Tienen las estadísticas, tienen las proyecciones y los que hablan son los dueños, no son los, ¿viste? Los encargados son los mismos dueños que están planteando mediáticamente esto. Bueno, yo desde mi lugar te digo más o menos lo mismo. Capaz que en la temporada, viste, alta, como todo, temporada alta, viste, se mejora un poco, pero cuando los pagos que tenés que hacer para de los pagos de la temporada, te quedaste sin rentabilidad de vuelta. Entonces, no, la situación está cada vez peor. Cada día que pasa este gobierno, cada día estamos peor. Depende también de la economía de la gente. Unos bolsillos deprimidos, los chicos, la juventud, mucho no debe tener, muchos no tienen trabajo. Cambió mucho la costumbre del consumo. ¿Sí? Sí, antes salían y yo he visto, por ejemplo, 14 de febrero, ¿viste? Los días del enamorado, como Sí. el día de San Valentín. Y la pareja está consumiendo lo mínimo necesario para poder estar, porque te das cuenta que no tienen para pagar una cena un poquito más, ¿viste? Elaborada, digamos. Y bueno, cambió un poco la cosa. El último fin de semana, en Lanusita, el polo gastronómico del distrito de Lanús, se han ideado hacer un movimiento gastronómico para que la gente vaya, algunos espectáculos. A ver, viernes, sábado, muchísima gente transitando. Claro. Espectáculo, lo que fuera. Muchachos, desde el domingo a lunes, pero del lunes de la otra semana, no pasó nada. No digo fracaso, porque todos tienen que idear la posibilidad de hacer algo, pero si no recurrimos a una economía realmente estable, vamos muertos. Tenemos que volver a un modelo de producción y trabajo, eso va a permitir que los salarios crezcan y administrando un poco la cosa con el criterio del interés nacional, ese salario para el trabajador va a tener mayor rendimiento para lo que tiene que ver con el mercado interno. Sí. Siempre el mercado interno se considera después de pagar con el sueldo la comida. ¿Qué te queda para el mercado interno? Para esparcirte, para comprarte ropa, todo eso. Hoy eso no está pasando. Hoy no está pasando. Esa ecuación la resuelve un gobierno justiciero. Y por último, ¿sos papá? Por ahora no. Bueno, pero igual. Una reflexión, porque lo estamos viendo, lo estamos pidiendo, hemos hecho parte del programa. ¿Qué reflexión te cabe con el asesinato de la nenita esta, Agustina Vega, 14 años en Córdoba? No, tremendo. Como todos los casos que tienen que ver con ese similares, es tremendo y creo que tienen que ver con la violencia que estamos viviendo a nivel social. Y esto viene desde la dirigencia, viene también lo que pasa a nivel territorio. Y bueno, tenemos que volver a hablar de la familia, tenemos que volver a hablar del amor, tenemos que dejar de pelearnos y materialmente también tenemos que resolver la ecuación para que dentro de la familia empiece a resolverse la cosa. Porque si no empiezan el problema de las adicciones, el problema de acá, de allá. Y bueno, Es una sumatoria. es una sumatoria de factores que terminan haciendo lamentablemente lo que le pasó a esta chica. Y lamentablemente también tenemos que hablar de esto de las funciones de cada uno, la policía, la justicia, que es gran parte del problema. A mi entender. Está todo muy deteriorado y por eso los grandes líderes de este país vuelven a salir a la cancha para terminar de ordenar la cosa. Les sale el patriotismo de adentro como Dualde y dice, bueno, che, mi último empujón lo puedo hacer. Desde el lado del radicalismo lo mismo. Y bueno, tenemos que juntarnos Los partidos todos tradicionales. y tenemos Los que viejos. juntarnos todos en una mesa y garantizar un trasvasamiento que nos permita continuar a nosotros también. Lucas, te comprometo para que en cualquier momento vengas después de las fiestas y antes de la fiesta. De la fiesta del Mundial que vamos la a fiesta tener. del Mundial, No me porque vamos a cabe el celebrar. Mundial y una cuarta, ojalá. Claro. Pero que nos vengas a seguir contando cómo va el partido. Acá están las puertas abiertas y no por nada en particular, sino las puertas abiertas real. A disposición Gracias. y muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Beto. Hacemos una pequeña pausa y le prometí algo para el final del programa. Espérennos un ratito nada más. Muy bien, ahí pudo ver la entrevista a nuestro invitado Lucas At y le había prometido, ¿no?, al final del programa tener algo que se emparentaba de alguna manera con
nuestro editorial, ¿no?, con la triste noticia de la desaparición de la nenita Vega, 14 años, cordobesa ella. A 11 años de la primera marcha, ni una menos, el último miércoles realmente fue importantísima la concentración que hubo en Plaza de los Dos Congresos. Pero no me quiero explayar mucho, realmente no me quiero explayar mucho. Solamente les propongo escuchar a la Negra Bernasi cerrando precisamente este programa. Nos reencontramos dentro de 7 días. Pásela bien. Y pensar que nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cagan entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que eso también es patriarcado. Porque la realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto y grita mi nombre y acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo, cruzando las mismas avenidas, porque son las 3 de la mañana para ella y para mí. Y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura. La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo. Y bajó la vista, y se cayó la boca. Y de todos modos le gritaron a los 10, y a los 11, y a los 8, las mismas barbaridades que me gritaron a mí. Y que nos siguen gritando. La otra sabe que pudo ser Micaela. Entonces es. Como sé yo perfectamente que pude ser María Soledad. Y entonces soy. Y a lo mejor mañana a la otra le toque ser la negra. Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que me drogué, que no recuerdo a todas las personas con las que cogí porque fueron un montón, que no pisé la universidad, que sepan que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, vendedora de libros, bostera y mal hablada, que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares, seguí de largo y los volví a abrir, y merecía respeto. Hoy salgo por vos, porque te quiero mucho, y por vos, que ni te conozco, por vos que salís conmigo, por vos que te quedás en casa, por vos que gritás cada injusticia, por vos que mirás para otro lado, por vos que ya no estás para marchar. Porque salir por vos es salir por todas, y salir por todas es salir por mí. Y la única certeza que yo tengo es que gracias a todas nosotras en la calle hoy, mañana este país ojalá sea más justo y más igualitario. Y porque sé cómo cuesta, porque sé de frustración y de impotencia, y porque sé cuánto lastima poner el cuerpo día a día. Nos digo y nos repito, estamos forjando futuro y dignidad. Estamos dejando huella en miles que no han nacido todavía, pero sabrán quiénes fuimos, qué hicimos, cuánto costó. Sabrán de esta revolución, sabrán de este presente nuestro que mañana será la historia para ellas. Hoy somos las nietas de todas las brujas que no llegaron a quemar. Mañana seremos las abuelas, la memoria, la inspiración para las luchas que vendrán, los próximos pañuelos. Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes.